Damos gracias al Señor por este día de vida que nos ha dado y le pedimos al Señor que nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, están pasando cosas muy fuertes, usted lo sabe, lo estamos viendo en las noticias enfrente de nuestros ojos, no solo lo que está pasando aquí en Bogotá, bueno, y en Colombia, sino todo lo que está pasando a nivel mundial. Fenómenos naturales por doquiera. No sé si usted ha visto la cantidad de videos y de cosas tan terribles que estamos teniendo que ver. Siempre han habido fenómenos naturales, siempre. Inundaciones, terremotos, maremotos, etcétera. Pero eso se ha venido incrementando. Principio de dolores, estamos apenas en los anuncios de esos principios de dolores. Y lo que se está viendo es espantoso. Muchísimas más cosas, incendios donde no se veían. Allá en Kazajstán, creo que es que nombran, sí, nombran Kazajstán. Allá en Kazajstán y en toda esa zona, yo tengo un conocido que lleva años allá. Él es evangelista allá, se radicó allá, se casó con una alemana y tiene 2 hijas y él predica el evangelio allá. Es una zona muy pobre del mundo, hermano. Allá se ven unas cosas tremendas, unas cosas fuertes, una situación económica muy dura y unas condiciones de salubridad también muy difíciles. La iglesia no puede, no debe estar dormida. La iglesia no debe estar dormida y sumergida simplemente en sus necesidades personales y luchando y pidiendo simplemente por sueños, anhelos, deseos. Sácame, Señor, de mis problemas, de mis luchas, de mis cosas, y descuidar la intercesión. Porque la iglesia, cuando el Señor Jesucristo dice en su palabra que somos luz y que somos sal, en esencia, fundamentalmente, está diciendo que estamos es para eso, para clamar, para pedir, para interceder por el mundo entero. Dios nos ayuda a entender este tema y Dios le ayude a usted y a mí a consagrarnos. Y le voy a decir algo. Una de las cosas que el Señor va a evaluar, eso lo estaremos viendo en otro tema, es en el tribunal de Cristo, qué tanto apoyamos la obra para que la obra siguiera adelante, para que el evangelio se extendiera. Estamos en los últimos tiempos, mis amados hermanos, estamos en los últimos tiempos. Dios nos ayude a tener esa conciencia. Gloria a Dios por eso. Muy bien, hoy tenemos un tema precioso, es la tercera enseñanza. Tenemos la tercera enseñanza de la serie que hemos estado tocando, teología gay o teología queer. Bueno, y hemos estado analizando cómo fue que se llegó a esto, cómo fue que se llegó a esta teología, cómo fue que llegó a la iglesia, cómo fue que invadió la iglesia, a qué hora, de qué manera, en qué momento, cuáles son las raíces, y ahí seguimos. Yo le voy a invitar a que se ubique en su Biblia, por favor, abra su Biblia en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículo 8, y ahí vamos a estar, de ahí no nos vamos a mover. Colosenses capítulo 2,
versículo 8. Busque, por favor, en su Biblia. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice la bendita palabra del Señor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Otra versión que tengo acá dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Amén y amén. Ciertamente estamos viviendo tiempos apocalípticos. Nosotros somos aquella generación de la que la Biblia habla cuando habla de la generación de los últimos tiempos. Somos nosotros. Estamos en los últimos tiempos. Y vamos a ver que hoy día vivimos en medio de un humanismo secular. Un humanismo secular. Y esa palabra humanismo hace referencia a ese conjunto de filosofías centradas en el ser humano. Por eso el tema de hoy se titula Teología Gay, fruto de un proceso de secularización. Usted encuentra hoy a sacerdotes católicos, usted encuentra hoy a pastores, usted encuentra hoy a mucha gente con estudio, con preparación académica, parándose en los púlpitos de muchas iglesias a sostener y argumentar que la Biblia avala la teología gay. Es decir, la Biblia avala y aprueba el homosexualismo, el lesbianismo y cualquier comportamiento homosexual diferente a ser hombre o a ser mujer. Utilizan la misma palabra de Dios para justificar y defender, hacer una apología de todas estas corrientes. Por supuesto, para hacerlo, literalmente lo que están haciendo es tomar versículos bíblicos, sacarlos de su contexto, darles significados supuestamente del hebreo, del griego y de la cultura de la época para decir, mire, la Biblia avala la homosexualidad. Bueno, el término secular tiene que ver con este mundo. El término humanismo tiene que ver con esas filosofías centradas en el hombre. Entonces, cuando yo les digo humanismo secular, nos estamos refiriendo a la filosofía de este mundo que tiene al hombre como el centro. Otra vez, cuando hablamos de humanismo secular, estamos hablando de la filosofía de este mundo que tiene al hombre como el centro de absolutamente todo. Este humanismo secular ha afectado la mente del cristiano, ha infiltrado la iglesia. Y es ahí donde esta teología gay ha encontrado o ha empezado a encontrar un espacio muy cómodo dentro de muchas denominaciones que se hacen llamar cristianas. No me atrevo a decir que son cristianas, no, sino que se hacen llamar cristianas. Pero, ¿qué es el secularismo? Porque estamos hablando de un humanismo secular. Profundicemos un poco en esta palabra secularismo, porque estamos diciendo que la teología gay es el fruto de una secularización. Es el fruto de una secularización de la teología y de la iglesia. Bueno, en términos sencillos, el secularismo es la filosofía del aquí y del ahora.
Eso es el secularismo. La filosofía del aquí y del ahora. Es la filosofía donde el futuro no importa porque consideran que no hay eternidad. Generalmente el secular piensa que no hay vida más allá de la muerte y que lo importante es vivir esta vida loca, esta vida hay que vivirla, hay que gozarla, hay que disfrutarla porque supuestamente vida no hay sino una y hay que gozarla y hay que disfrutarla y hay que desahogarse y desfogarse en la obtención de placeres de la carne porque nos vamos a morir y el que se muere nada se lleva, sino únicamente lo que gozó y lo que disfrutó. Eso es el secularismo. Y esta forma de pensamiento representa un problema grave porque el humanismo secular, la unión de estas dos corrientes, donde el secularismo es esa filosofía donde piensa en el aquí y en el ahora, sumada al humanismo, pues convierten al ser humano en un Dios. La pregunta es, ¿a cuál ser humano tomamos como referencia? ¿A cuál podríamos tomar como referencia? ¿A los mártires de la iglesia? ¿A los demagogos que han vivido? ¿A los grandes hombres políticos, líderes que han existido? Bueno, es importante que usted y yo estudiemos sobre este tema, meditemos y analicemos este tema. Porque la sociedad en la que vivimos es una sociedad que promueve el hedonismo, es decir, la satisfacción de placer como sea, a cuesta de lo que sea. ¿No es eso lo que vemos todos los días en las noticias, en la política? Ustedes mismos han estado orando. Ayer oraba César y decía, todos estos congresistas, senadores, insultándose los unos a los otros, señalándose y acusándose y tratándose mal, simplemente porque el otro piensa diferente o consideramos que tenemos la autoridad para juzgar, señalar al otro y condenar al otro. Ahora, el cristiano, el creyente verdadero, debe dedicar tiempo a estudiar todos estos movimientos como el secularismo. ¿Por qué razón? Para entender, comprender el tiempo en el que estamos viviendo. Recordemos lo que dice Segunda de Crónicas 12:32, donde se nos menciona a David escogiendo un grupo de hombres para formar un ejército gracias a su entendimiento de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Es eso lo que nosotros debemos buscar y cultivar, independientemente de las luchas personales que tengamos. Usted y yo necesitamos entender el momento que vivimos actualmente. El mundo en el que estamos es un mundo eminentemente secular, eminentemente humanista. Y cuando usted va a predicar la palabra, debe tener presente eso y entender que la gente a la que usted le va a hablar la palabra es gente que está acostumbrada a que el centro del mundo son ellos, no Dios. Y esto es importante saberlo y entenderlo para conocer qué tipo de personas usted se va a encontrar, cómo piensan y cómo actúan. Y en consecuencia, cómo predicarles la palabra. Ahora, es importante estudiar todas estas corrientes, no solo para entender el mundo al que usted le va a compartir la palabra, sino también para entender que la secularización es algo que nosotros mismos como creyentes debemos evitar. Es decir, nosotros mismos debemos evitar que nuestra mente sea secularizada, es decir, llevada a enfocarse solo en este mundo, en estas corrientes, en estas cosas que estamos viendo. Usted encuentra, yo no sé si usted conoce, me escribe ahí un 1, por favor. Si usted conoce cristianos cuya mente ha sido secularizada, entonces ellos
para ellos lo importante no es consagrarse, para ellos lo importante es disfrutar. Para ellos lo importante no es orar, para ellos lo importante es obtener satisfacción. Para ellos lo importante no es ser fanático ni estar orando ahí como locos y doblando rodillas, sino qué pereza eso. Dios nos llama a disfrutar y a ser felices. Y quizás usted escuchando este tema empieza a identificar enseñanzas a través de las cuales desde púlpitos y desde nacido de predicaciones de pastores, se nos ha dicho que tenemos el derecho de obtener todo lo que queramos, de soñar con todo lo que queramos, de pedir todo lo que queramos, y esa es precisamente la secularización de la iglesia. Esta teología gay no nace de la noche a la mañana, es un proceso que se viene dando desde mucho tiempo atrás. Y por causa de esta secularización, donde la gente está cayendo en el fenómeno de buscar a toda costa, al precio de lo que sea, la satisfacción personal, el éxito, pues es lo que precisamente está llevando a la gente a vivir un evangelio tan liviano. Y ahí encuentra cabida el evangelio de la prosperidad y el evangelio de la palabra de fe y la confesión de fe, donde usted declara lo que quiere, cierra sus ojos, lo visualiza y lo obtiene. Porque lo importante es ser feliz. De hecho, muchos creyentes sinceros, atrapados por una ignorancia y falta de revelación y conocimiento de la palabra, viven un evangelio donde sufren mucho. ¿Por qué? Porque ellos tienen la concepción de que ser cristiano es ser feliz. Hay pastores que escriben libros con el sustento de que Dios murió en la cruz para que usted sea feliz. Ese es un humanismo secular que se ha metido dentro de la iglesia, que está llevando a la gente a un hedonismo, entendido el hedonismo como ese deseo de darse gusto y placer en absolutamente todo cuanto usted quiera. Bueno, tristemente, este humanismo secular metido en la iglesia, lo que está llevando a muchos creyentes es a no reflejar el carácter de Cristo en sus vidas. ¿Por qué? Porque han permitido que sus mentes sean influenciadas por las corrientes seculares de este mundo. ¿Entiende mejor lo que dice aquí Colosenses capítulo 2, versículo 8? Mirad, vigilad, estad atentos, que nadie, absolutamente nadie, os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos, a las bases, a los principios, a las filosofías del mundo. Eso es lo que estamos viendo. Por eso usted va a encontrar a mucho predicador, entre comillas predicador, pastores, rabinos y de todo, predicando sobre la teología gay, diciendo que es avalada por Dios, sosteniendo que quienes no aceptan este tipo de filosofías son gente intolerante, fanáticos, religiosos, etcétera, xenofóbicos y todos los adjetivos que usted quiera poner ahí. Bueno, lamentablemente cuando la ciencia comienza a desarrollarse, porque aquí yo quiero que hagamos un recorrido por la historia. ¿A quién le gusta la historia? Hagamos un poquito de historia, reminiscencia, recordemos de dónde viene todo esto, porque es que este humanismo secularista que ya ha invadido la iglesia fuertemente, no nació de la noche a la mañana. Esto viene a través de un proceso. Y lamentablemente, cuando la ciencia comienza a desarrollarse muy fuertemente hacia el final del siglo XIX, con la teoría de la evolución, hubo un movimiento, un sector de la fe cristiana, conocido como el movimiento fundamentalista,
Este movimiento fundamentalista, aunque tuvieron una buena intención al principio, cometieron un error grave. Y es que se fueron para el otro extremo de desarrollar un anti-intelectualismo. Y esa actitud negativa frente a la mente, frente al razonamiento humano, hizo muchísimo daño, especialmente en Latinoamérica, porque se fueron al extremo de no aceptar ninguna clase de desarrollo científico. Nosotros no debemos y no podemos caer en eso. Es en mucho en lo que cae, por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos son fundamentalistas, toman literal versículos y si a un testigo de Jehová se le enferma a su hijo con leucemia, lo dejan morir porque no autorizan la transfusión de sangre, según ellos es pecado. Y no le ponen cuidado a otras cosas en las que sí están realmente mal. Ahora, pero si hay algo que la palabra enfatiza que debemos hacer es el uso de nuestra mente. Le menciono apenas 3 pasajes. El primero, Lucas 10:27. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Es decir, con la razón. Romanos 12:2. Y no os adaptéis o no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Y Filipenses, capítulo 4, versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud o algo que merece elogio, en esto pensad. Entonces, este movimiento fundamentalista le hizo un gran daño a la iglesia, especialmente en Latinoamérica. Mis amados, no hay otra manera de conocer a Dios que no sea por medio del uso de nuestra mente. Porque usted dice, pastor, para conocer a Dios necesito la palabra, pero necesita una mente para entender la palabra. Y no podemos ser anti-intelectualistas y no podemos caer en el error de rechazar y asumir una actitud negativa hacia la mente y el razonamiento humano. Es un despropósito completamente. Muy bien. Si mi mente es secularizada, yo voy a tener una idea distorsionada de quién es Dios y eso es parte de lo que está sucediendo hoy y ha sido una de las profundas y exitosas estrategias de Satanás para dañar la iglesia. Cuando mi mente es secularizada, contaminada con filosofías, con huecas sutilezas, con pensamientos, etcétera, entonces yo me voy a hacer una idea distorsionada de Dios. Por eso aquellos que predican sobre la teología gay, argumentando que Dios es amor y es el único atributo que ellos resaltan. Dios es amor, Dios es amoroso, no debemos señalar. Usted no es nadie para juzgar, usted ya se cree perfecto, usted es un xenofóbico intolerante, tiene que abrir su mente y usted no tiene la verdad. No, nosotros no tenemos la verdad, no somos nada de eso que nos dicen que somos. Simplemente estamos hablando la palabra y mirando la palabra. Si la Biblia tuviera un solo versículo que de una manera clara, seria, concreta, dijera, la homosexualidad es aceptada y avalada por Dios, pues a lo único que nosotros nos resta es aceptarlo y obedecer y punto. Pero no podemos y no debemos caer en eso y debemos predicar la palabra con valor. Ahora, esta secularización de la iglesia, donde la iglesia ha sido invadida con filosofías, con huecas sutilezas, con corrientes de pensamiento, con ideas humanistas, donde pretenden coger la Biblia y adaptarla al humanismo, donde lo importante es el ser humano, sus derechos, sus principios y sus valores, pues mis amados hermanos, esto es lo que estamos viendo, ese es el efecto que estamos viendo. Esta secularización hoy en la iglesia está generando efectos nefastos, nefastos. Y esos efectos los estamos viendo en la sociedad,
Los estamos viendo en la misma iglesia y los estamos viendo en los seminarios teológicos. Muchos seminarios teológicos son dirigidos, hágame usted el favor, por gente muy estudiada, doctorados, con PhD, con maestrías, con especializaciones, pero que no son creyentes. ¿Puede usted alcanzarse a imaginar qué le están impartiendo a la gente? ¿Y qué le están enseñando a la gente? ¿Qué le están ministrando a la gente? Gran cantidad de seminarios teológicos hoy están llenos de profesores no cristianos. Son simplemente historiadores, son simplemente teólogos de profesión, pero no son creyentes de corazón. Ahora, imagine usted por un momento lo grave de esta situación. Cientos de pastores están siendo formados por conversos. ¿Se alcanza usted a imaginar el impacto que esto va a producir y está produciendo en las iglesias hoy? Terrible, hermano. Ahora, a la iglesia hoy le ha pasado lo mismo que Cristo decía de los fariseos: guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Eso está en Mateo 23, 24. Otra vez, guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. A veces estamos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, discutiendo por temas que son realmente una vergüenza. Y por causa de esos temas nos dividimos. Y es una vergüenza. Como por ejemplo, si las mujeres deben enseñar o no deben enseñar. Como por ejemplo, si se debe ofrendar o no se debe ofrendar. Como por ejemplo, si los dones espirituales están todavía vigentes o no. O como por ejemplo, si se debe hablar en lenguas o no. En la época de la Edad Media, ¿puede usted creer que los teólogos tenían profundas disertaciones discutiendo sobre cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler? ¿Se puede creer tal ridiculez? ¿Realmente pensar en este tipo de cosas es una pregunta o son preguntas que nos van a llevar a conclusiones útiles? Ese es el mosquito que estamos colando. Esos son los mosquitos que estamos colando mientras nos estamos tragando otras tantas cosas que han estado pasando en la iglesia y que realmente son muy graves. En las iglesias discutimos por la actitud de los hermanos. En las iglesias discutimos porque no me cae bien el otro y no lo tolero. En las iglesias discutimos porque el otro hace las cosas de una manera que no nos parece, pero estamos dejando pasar cosas tan graves como este tema de la teología gay. Entonces se está cumpliendo la palabra, mis hermanos, esta palabra que el Señor le dirigió a los fariseos y les dijo: guías ciegos, coláis el mosquito, pero se tragan el camello. ¿De qué le sirve a usted colar un mosco si le cae una cucaracha gigantesca en la sopa y se la come? No sirve de absolutamente nada. De absolutamente nada. El converso es creyente, el converso, porque es converso. El inconverso es un no creyente. ¿Se puede entender mejor esto que el Señor le dice a los fariseos en la época? La iglesia está así, hermanos. La iglesia hoy se está dividiendo por cosas realmente vergonzosas, por si se pinta una pared de blanco o de negro, por si se da agua o no se da agua,
por si se da comida o no se da comida. Es que no me parece y no estoy de acuerdo. Cuando dentro de la iglesia, al colando el mosquito, estamos dejando pasar el camello, las herejías y este tipo de teologías satánicas. Y son satánicas porque se oponen a la palabra de Dios. Ahora, el secularismo lo que hace es abrazar una serie de filosofías. Y dentro de esas filosofías están el materialismo. Se ha metido a la iglesia con todo este tema de la prosperidad y del pacto y del dinero y de todo esto. Es imposible, escúcheme, es imposible que un ministerio, la iglesia, se sostenga hoy día si no tiene el apoyo económico de las ovejas. A muchos les gusta el beneficio de la palabra, pero no apoyar la obra. Y por eso también vamos a ser juzgados. Y la iglesia pasa necesidades, muchas necesidades. Y por eso también vamos a ser juzgados. Dios lo va a juzgar a usted por eso, hermano. Porque usted se dedica a recibir y alimentarse, pero no a apoyar la obra. Para que la obra pueda seguir, para que el evangelio se pueda extender. Hay gente predicando con hambre, hermano, pasando necesidades. Muchas veces en las iglesias nos vemos a gatas para cumplir con 1000 cosas, pero la gente no lo sabe, porque lo que el pastor hace es orar, por lo menos es lo que yo hago, doblar mis rodillas, que ustedes todos tengan conciencia de que la iglesia nos debe doler, es el cuerpo de Cristo, y que yo no puedo ser indiferente y simplemente querer acumular para mí. Entonces, dentro de este secularismo hay una serie de filosofías y una de ellas es el materialismo, en el que la gente se ha metido, hermano. La gente se ha metido en ese materialismo, porque usted pide mucha bendición, pero no le gusta ayudar, no le gusta apoyar. Y hay mucha mezquindad con esto. Y en las redes sociales y en todo lado hay mucha gente que sale a decir, no diezme, lo están robando, lo están abusando. Pero cuando usted estudia la palabra, Dios dice otra cosa. El hecho de que en algo haya abuso no significa que Dios no mande que la obra se debe apoyar. ¿Y por qué la gente lucha con eso? Por un corazón materialista. Y viene una segunda corriente que se mueve mucho dentro del secularismo y es el humanismo, donde se promueve que el centro de todo es el hombre, no es Dios, es el hombre. La palabra de Dios dice que la venida del Señor, la segunda venida de Cristo será como en los días de Noé. En los días de Noé. Se casaban y se daban en casamiento, comían y bebían, gozaban. Ya había aquí humanismo, centrados en ellos, centrado en su placer. Dios va a demandar cuentas de usted y de mí, de esto, hermano. La muerte nos sorprende en el momento menos pensado. Mire lo que pasó ayer con este policía. Me pregunté yo ayer, ¿conocía de Dios? ¿Le habrán predicado? ¿Habrá aceptado a Cristo si le predicaron? Dios quiera que sí, porque si no, hoy ese hombre no está en un buen lugar y ya no hay vuelta atrás. Así es la muerte. Hoy la gente, por causa del materialismo, del humanismo, literalmente vive indiferente a la palabra. No obedecen la palabra. Quieren la bendición, pero sin obediencia. Quieren vivir un evangelio, pero sin sangre y sin cruz. Además del materialismo y del humanismo, está también el existencialismo. ¿Sabe usted que hay gente muy existencialista dentro del evangelio? Supremamente existencialista y viven con frecuencia crisis existencialistas porque están centrados en ellos y no en la palabra. Luego viene otra corriente que es el positivismo. El positivismo. Luego viene el hedonismo. Luego viene el pluralismo y el pragmatismo. Seamos positivos, confesión positiva, el secreto, la cabaña.
y estamos invadidos de cualquier cantidad de cosas que agreden la palabra. Ese hedonismo en el que ha entrado la gente, donde lo más importante soy yo, donde usted no reconoce un error, hedonista, donde lo importante es usted y nada más que usted. El pluralismo que promueve la variedad, porque en la variedad está el placer. Entonces ahí haya lugar el ecumenismo promovido por la Iglesia Católica, donde dice, no importa usted en qué crea, llevémonos bien, seamos amigos y tomémonos un tinto. Y ese pragmatismo, donde la gente hoy está llena de eso y dicen ser creyentes verdaderos y genuinos. Mis amados, oremos y roguemos a Dios todos los días, Señor, que yo sea un verdadero creyente, que yo sea genuino. Ese pragmatismo se ve mucho cuando, por ejemplo, usted le dice a algún familiar, oiga, no mire esas películas, que eso es malo. Eso es, pero ¿qué tiene de malo? Yo no le veo problema. Ese es un pragmatismo. Ese es un creyente pragmático. Pero ¿cuál es el problema? Oiga, cuídese en su alimentación que se va a enfermar. Yo estoy bien, yo estoy perfecto. Yo estoy bien, yo estoy súper, yo me muevo, yo voy, salgo, entro, vengo, voy, bailo, brinco. Yo estoy perfecto, yo estoy muy bien, yo estoy gente excesivamente pragmática. Ahora, nada ocurre de la noche a la mañana. Todos estos movimientos no han nacido de un día para otro. Recuerde que nada ocurre de la noche a la mañana. Por allá en la década de los 60, váyase para la época de los 60, fue un periodo clave en la civilización del mundo occidental. Y fue tan clave esta época, esta década de los 60, que en los anaqueles de la historia se le conoce como la bisagra, sobre la cual la civilización giró y tomó otro rumbo. La bisagra sobre la cual la civilización giró y tomó otro rumbo. ¿Usted se acuerda qué pasó, qué empezó a darse en esta época, década de los 60? Hubo algo que empezó a darse muy fuerte y fue un tema musical. ¿Se acuerda? El tema de la música, el tema del rock and roll empezó a tener un aire y un auge tremendo. Pero esto es interesante porque al final de los años 40 y al principio de los años 50, un gran filósofo conocido de la época como Albert Camus era un filósofo existencialista francés. Y él fue a Estados Unidos y visitó varios centros universitarios dando conferencias. Y él decía que la única pregunta que el hombre moderno tenía que hacerse era si debía cometer suicidio o no. Era existencialista. La gente que tiende a ser existencialista tiende a ser depresiva. ¿Por qué les cito a este señor Albert Camus y con este cuestionamiento que él sembró en muchos centros universitarios en Estados Unidos? Porque eso es tan solo la muestra, un botoncito de la muestra de la depresión en la que se vivía en esa época. Entonces, en esa época existencialista tan fuerte que vino a darse en esta década entre el 40 y el 50, los jóvenes de la época decidieron rebelarse. ¿Y cuál fue la respuesta natural a una filosofía tan pesimista, existencialista, que estaba en auge en el mundo? Pues que la juventud que se levantó en esa época quiso escapar.
Ellos quisieron escapar de toda esa tristeza y de ese existencialismo y de tanta profundidad en cuanto a las preguntas de esta vida, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que hicieron a través de las drogas, el alcohol y el sexo. Y fue cuando se dio en esta década de los 60 el movimiento hippie a nivel mundial, aunque fue una respuesta inapropiada. Pero entendemos que fue una respuesta lógica de la juventud de la época para escapar de esta filosofía que embargaba el mundo tan pesimista y tan negativa. Entonces, esa juventud que venía de ver una filosofía sin esperanza y deseando escapar de esa realidad tan oscura y tan negra, decidieron rebelarse y es cuando nace el movimiento hippie. Se populariza la marihuana, se populariza la música y el sexo. Eran tres elementos fundamentales que se mezclaban y ellos empezaron a predicar peace and love, paz y amor. Y el movimiento hippie que fue a nivel mundial, es más, yo no sé de aquí cuántos alcanzaron a ser hippies o les alcanzó a llamar la atención ese tema. Yo no sé si alguien alcance aquí a esa época, o por lo menos la vivieron, ¿cierto? Peace and love, paz y amor. Y detrás de todo esto hay cosas espirituales muy fuertes, hermano, moviéndose en la sociedad. Pero se vino la década de los 70. Y la década de los 70 fue declarada como la década del yo. Hágame usted el favor. La década del yo. Yo estoy bien, tú estás bien. Ya no era peace and love. No, era yo estoy bien, tú estás bien. Busca ser el número uno. Tus zonas erróneas y venciendo a través de la intimidación. Son algunos de los títulos de los libros más vendidos durante los años 70 y reflejan precisamente cómo el ser humano se estaba viendo a sí mismo como el centro del universo. Y por otro lado, en la década de los 80, que fue considerada la década de la avaricia, porque durante estos años la economía norteamericana tuvo un auge bajo el gobierno de Ronald Reagan muy fuerte. Entonces se conoció como la época del Reagan Economics, porque hubo un auge tremendo económicamente y fue donde se empezó a establecer con más fuerza que antes en la historia el famoso sueño americano. Se viene la década de los 90, que ya es conocida como la década del poder. Del poder. Y en la década de los 80, de la avaricia, y de los 90, particularmente el evangelio dentro de las iglesias fue muy marcado, fue tan marcado que ha dejado unas cicatrices muy profundas en la predicación del evangelio. Y haciendo este breve recorrido de historia, usted empieza a entender por qué hoy se predica tanta basura y por qué hoy se le enseña a la gente tanta basura y por qué tanta gente vive un evangelio hedonista. Porque a tanta gente le gusta mucho recibir palabra, consejería y oración, pero no les gusta dar. Son buenos para criticar, pero no les gusta apoyar la iglesia, no les gusta dar. Este hedonismo en el que estamos es el que hace que usted a Dios no le dé el primer lugar en su vida. Primero está usted. Primero está pagar sus deudas antes que honrar al Señor. Y por eso usted no sale de donde está. Porque hay un hedonismo, hay un humanismo. Porque primero estoy yo, segundo estoy yo, tercero soy yo.
¿Entiende usted por qué ahora, hoy día, es tan popular tanta literatura, tanta música? Que día hablábamos con algunos hermanos y yo les decía, la música que hoy llamamos gospel, música cristiana, tiene de todo menos de cristiana. Las canciones que hoy se producen y desde unos años para acá, no es música cristiana. La música cristiana es aquella que glorifica y exalta de manera clara, inconfundible e irrefutable el nombre del Dios del cielo y le da a él la honra y la gloria. Pero mencióneme cuánta música hoy realmente cumple con ese requisito bíblico. En un 99%, la música que nosotros llamamos cristiana no tiene nada de cristiana. De hecho, mucha de esa música que hoy se saca y componen y con la que se están ganando premios, literalmente es música que podría usted tomarla y dedicársela a otra persona, porque no es música que glorifique a Dios. Eso es parte del hedonismo y del humanismo en el que nos encontramos hoy. Entonces usted se puede dar cuenta cómo ha venido avanzando a través de las décadas este secularismo y este humanismo. La década, ya se viene la década del 2000, y esta década del 2000 se conoce hasta el día de hoy como la epidemia del narcisismo. La epidemia del narcisismo. Para que usted entienda qué es narcisismo, imagínese a una persona mirándose tanto al espejo que se enamora de sí misma. ¿No hay hoy un extendido culto al cuerpo? ¿No hay hoy una explosión de cirugías estéticas? ¿No hay hoy acaso un afán por verse bien y sentirse bien? Donde lo importante y el único importante soy yo, mi imagen. Basta con que usted se asome un momento a las redes sociales y encuentre cómo la gente idolatra su cuerpo, hombres y mujeres. Basta con que usted mire un conflicto entre parejas o entre esposos, ex esposos, para que vea usted cómo, y narcisistas los hombres, en eso somos muy buenos, porque no reconocemos nuestros errores, no reconocemos nuestras fallas, siempre la culpa de todo lo tiene el otro. Adámicos, totalmente, no espirituales, adámicos, porque no reconocemos. Y todas estas corrientes y todas estas filosofías, mis amados hermanos, han entrado para invadir la iglesia y la están invadiendo. Y en todo esto que estamos hablando, ha encontrado un espacio, un lugar, la teología gay, donde sostienen y dicen, Dios es amor. El narcisismo, el humanismo, el hedonismo, promueven, resaltan y sobreexaltan el amor de Dios. Pero ¿por qué no hablan de los otros atributos? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué solo hablan del amor? Dios es amor, pero Dios no solo es amor. Dios también es juicio. Dios también es fuego consumidor. Dios también es santo. Dios perdona. Amén. Pero Dios también corrige. Y al ser santo, Dios no tolera y no soporta el pecado. La teología gay pretende hacernos creer que el mismo Dios en la bendita palabra creó no solo dos sexos, sino que creó varios sexos. Algo totalmente salido de la bendita palabra de Dios. Entonces, el narcisista es aquella persona que tiene una admiración excesiva por sí mismo
y una preocupación excesiva por sí misma. Por eso usted muchas veces no obedece a Dios, porque primero está usted, primero están sus necesidades. Y el narcisista tiene una idea agigantada de sí mismo, de su importancia. ¿Usted se acuerda de la leyenda griega de Narciso? Un joven de hermosa apariencia que en un momento dado vio una imagen reflejada en una fuente de agua y se enamoró. Vio su imagen reflejada en el agua y se enamoró de sí mismo. ¿Entiende por qué hoy en tantas iglesias hay tanta gente narcisista? ¿Por qué hay tanta gente humanista? ¿Por qué tantas corrientes han invadido? Porque se está ignorando el mandamiento de Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe. Es increíble, mis amados hermanos, voy cerrando. Que usted habla con mucha gente en Cristo que usted ha conocido y usted les habla la palabra y esa misma gente le dice, ay no, mira, tú estás ya muy fanática. ¿En qué secta estás tú? Tú estás muy fanática. Mira, yo no le veo ningún problema en ir a una taberna, a un bar, a una discoteca, en fumar, en beber. Yo no le veo ningún problema al lesbianismo, al homosexualismo. Dios es amor. Él no nos juzga a nosotros. Él nos amó, por eso murió en la cruz del Calvario. Hermanos, están totalmente atrapados. Están totalmente confundidos. Y este movimiento de la teología gay que ha venido cobrando fuerza precisamente por el nivel de ignorancia de la palabra, de desconocimiento de las escrituras, está confundiendo a mucha gente. Está confundiendo a mucha gente. Y mucha gente está dando lugar a todo esto. Por eso dice, mirad que nadie os engañe. Por medio de filosofías. Esta teología gay plantea una filosofía donde pretenden hacernos creer que esto es avalado por el Señor. Eso es la tapa. Yo entiendo al ateo que, siendo ateo, dice, yo sí creo en los homosexuales y que ellos sí pueden existir y tienen derecho. Y bueno, no sé todas las cosas que digan. Entiendo porque no conoce de Dios, pero lo grave, la tapa, el colmo es que cogen la misma Biblia para justificar y argumentar, sacando versículos de su contexto, de que Dios está de acuerdo con la homosexualidad y con la bisexualidad. Ya esto va avanzando, ¿no? Esto va avanzando en inmundicia, en gravedad. Mañana, ¿qué vamos a escuchar? A teólogos diciendo que Dios también creó transexuales. Y pasado mañana vamos a escuchar que Dios también está de acuerdo con el bestialismo, con la zoofilia. Y en unos años quizás vamos a escuchar que Dios está de acuerdo en que si un adulto quiere tener sexo con un niño o un romance con un menor de edad, Dios está de acuerdo con eso y van a utilizar el versículo bíblico donde el Señor Jesucristo dijo, dejad que los niños vengan a mí. Mis amados hermanos en Cristo, estamos viviendo tiempos espantosos, iglesia. Estamos viviendo tiempos espantosos, muy espantosos. La iglesia está siendo atacada de una manera descarnada. Descarnada. No demora en aparecer el pedófilo que va a decir, el Señor Jesucristo sentía una atracción especial y un amor especial por los niños. Él quería contacto con los niños. Está en la Biblia. Es bíblico. A esos extremos estamos llegando. Lo grave no es eso, porque eso está anunciado. Está advertido por la palabra. ¿Saben qué es lo grave? Que creyentes nos nos estemos dejando arrastrar y nos estemos dejando engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a las filosofías de este mundo y no según Cristo.
Usted y yo tenemos que estar muy bien parados en la palabra. Hoy yo le exhorto a usted a buscar más de Dios y a prestar atención a todas las enseñanzas y a no cansarse y no se canse de conectarse, de orar, de clamar, de pedir, de suplicar, porque el largo camino le resta y es un camino bien peligroso. Las cosas se van poniendo peor cada día, amados en Cristo. Cada día este mundo, el planeta Tierra, está siendo totalmente sacudido, y no es tiempo de estar distraídos, no es tiempo de estar centrados en nuestras luchas, preocupaciones, en nuestros temores. Es tiempo de consagrarnos, es tiempo de que nos duela la iglesia, es tiempo de que usted apoye la iglesia económicamente, con su servicio, con su tiempo, con sus oraciones, con su entrega, con su conocimiento. Es tiempo de acumular tesoros en el cielo y no en esta tierra. En el cielo, sirviendo al Dios del cielo, apoyando la obra y dando fruto, porque el buen árbol es el que da buen fruto, y el que no está dando fruto de obediencia a Dios no es buen árbol, va a ser cortado. Y le digo hoy, esta noche, acuéstese pensando en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Padre, ten misericordia de tu iglesia y de tu pueblo. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia que podamos entender y comprender tu palabra, lo que estamos viviendo y lo que está pasando, lo que está sucediendo. Ayúdanos, bendito Señor de la gloria, a estar en santidad, porque tu palabra lo dice. Sin santidad nadie verá a Dios. Ayer murió un policía y fue espantoso ver cómo cayó como un ladrillo al piso. Murió antes de caer al piso. Le dispararon, Señor. Murió antes de caer al piso. En un segundo estaba en esta tierra ejerciendo su trabajo y al segundo siguiente estaba en una eternidad. Contigo o sin ti solo lo sabes tú. Pero así es la muerte. Así es la vida. Ayúdanos a estar preparados y ayúdanos a estar haciendo tesoros en el cielo, y que este corazón, Señor, no esté engrosado de hedonismo, de humanismo, buscando solo acumular para mí, tener. Ayúdanos, bendito Dios del cielo, a tener conciencia de que tú buscas adoradores en espíritu y en verdad. Ayúdanos y ten misericordia a perseverar y a seguir adelante, a poner en nosotros, pon en nosotros el querer como el hacer cada día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Gracias, Dios. Amén y amén.